Dios utiliza las dificultades de la vida para fortalecer nuestra fe en Él. La única manera de aprender a confiar en el Señor es poniendo a prueba nuestra fe. El pueblo de Israel dijo creer en Dios y expresó el deseo de vivir para Él. Sin embargo, no fue sino hasta que enfrentaron la furia de las dificultades que su fe fue probada como verdadera. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles además que a partir de las 2 de la tarde este programa es subido a las redes para que pueda ser disfrutado y asimilado por todo el público allende los mares, en cualquier lugar del mundo que usted se encuentre entrando al canal AME 47. Y que nuestro espacio es repetido mañana a 6:30 de la mañana con el día de hoy. Tal como ofrecimos el pasado programa, vamos a continuar desarrollando las enfermedades inflamatorias intestinales y hablamos de colitis ulcerativa, vimos las consecuencias que tiene y hoy vamos a hablar de la más importante de estas afecciones, que es la enfermedad de Crohn. Antes de entrar a la enfermedad de Crohn e ir a la pausa, queremos anunciar y orientar a nuestros amables televidentes que ya entrando en la segunda etapa de regularización de las actividades laborales, llamamos la atención al público que mucha gente cree que por el hecho de que ya estemos entrando en etapa y ya estén las voladoras en la calle, los carros públicos, las bancas de apuestas que tienen más de 100,000 empleados en todo el territorio dominicano y que es desgraciadamente una ludopatía de que la gente pobre, incluso que tiene salario muy bajo, tiene la esperanza de invertir en juego, pero esa es nuestra idiosincrasia. El que juega por necesidad pierde por obligación, dice un dicho. Y son la mayoría de los clientes de las bancas, personas de muy recursos económicos escasos, que acuden a este tipo de jugadas, entre comillas, donde prácticamente pueden incluso perder el dinero de su sustento. Entonces eso es importante, eso se reintegra en el día de hoy. Pero mucha gente con este paso a esta segunda etapa piensa que todo terminó. Y yo dije, voy a repetir la frase que utilicé cuando entramos en la primera etapa. No todo terminó, todo comenzó. Ahora hay más peligro que cuando estábamos en la etapa cero. Hay más peligro porque las personas están actuando con mayor confianza, están interactuando en una forma más directa, se están olvidando de que es fundamental, de que este virus, que es una pandemia significa que está en todos los confines de la Tierra, incluyendo en África. Fíjense, en los países subdesarrollados, en los países donde el mecanismo inmunológico de la gente camina mucho a pie, vive más al aire libre, tiene las comidas de lo que aparece, su mecanismo inmunológico está mayor y ahí hay menos casos. No es que no ha habido casos, en África no ha habido tantos casos como hubo en España o en Italia o en los lugares como está haciendo en Brasil ahora mismo, como está haciendo en Moscú. Rusia ya es el tercer país del mundo con mayores casos de coronavirus y con mayores casos de decesos. Entonces, el decir que ya esto acabó, no, tenemos que protegernos. Este es un virus que tiene una característica muy importante. En las manos usted toma el virus de cualquier lugar, por eso es la importancia del distanciamiento de 2 metros. Usted le pone, esta mesa puede tener el virus, yo lo puedo palpar. Si lo dejo en la mano y me las lavo, no pasa nada. Ahora, si no me lavo las manos o creo que estoy protegido con estos guantes hay que tener la particularidad de que hay que cambiarlos, hay que quitárselos para poder higienizarse cada vez que tengamos una labor. En el caso nuestro, que estamos ya en nuestra consulta, cada paciente que nosotros vemos utilizamos guantes diferentes, nos lavamos las manos, usamos una mascarilla diferente y la bata protectora la cambiamos por cada paciente. Y solamente puede subir un solo paciente a nuestra oficina que está en la suite 302 acá en el grupo Yunen, y antes de eso pasa por un protocolo en el primer piso donde hay un médico joven
el jefe de seguridad y una empleada de la ARS Yunen, que le toma la temperatura al paciente, lo higieniza, le pregunta si ha habido algún contacto con alguien y se verifica que tenga su mascarilla y que tenga las manos limpias. Entonces, esto nada más entra por la boca, por la nariz y por los ojos. No entra ni por los oídos, ni por la piel, ni por la cabeza, ni si yo me pongo la mano aquí, solamente esa vía. Entonces, si no tenemos la particularidad de tener presente que estamos conviviendo con un virus que no se sabe el tiempo que va a durar. Estamos conviviendo con un virus que se está diciendo una firma muy seria como AstraZeneca, que los estudios de la Universidad de Oxford dieron patente de que para septiembre o diciembre pudiera haber una vacuna, pero pudiera haber una vacuna. Este es un estudio más sólido de todo lo que se han hecho porque comenzó con 25 personas y terminó haciéndose con 30.000 personas que dio positivo para recepción, o sea, para inmunidad del virus y que posiblemente sea patentizada en 400 millones de personas vacunadas de inicio y posteriormente 1 billón de personas, 1.000 millones de personas. Pero nosotros somos un país subdesarrollado, no vamos a ser de los primeros países que vamos a recibir la vacuna. La vacuna se la van a poner primero los grandes países económicamente poderosos. Pero esa es una esperanza que todavía está en el tintero, han habido trabajos de eso, se dice que se está trabajando, pero al mencionar una firma como AstraZeneca, que es una firma muy seria, pues entonces tenemos ese hito de esperanza de que si aparece la vacuna, sí, pues entonces vamos a poder decir que estamos peleando contra el coronavirus. Pero el mensaje de introducción es que no todo terminó, todo comenzó y que tenemos que mantener el distanciamiento, tenemos que lavarnos las manos por lo menos cada 30 minutos o cada vez que usted le ponga la mano a algo que usted no sabe lo que era, lávese las manos, use su mascarilla. Yo estoy aquí porque tengo la obligación de contactar a mi público que tiene 20 años siguiendo nuestro espacio para la gloria de Dios, pero inmediatamente salgo de aquí para ir a mi consulta, me pongo mi mascarilla. De manera que vamos a tener un poquitito más de cuidado. Estamos viendo ahora en Estados Unidos con el crimen que se ocurrió racista contra este ciudadano que fue ahorcado, asfixiado por un agente policial en Minnesota, en Indiana. Pues entonces ha habido una enorme aglomeración de personas, primero con protestas violentas. Ya ayer estuvimos viendo en las diferentes ciudades de los Estados Unidos que las protestas ya han sido pacíficas, que así es como la Constitución de los países democráticos lo dice, que usted tiene derecho a protestar pacíficamente, pero usted no tiene derecho de venir aquí a romper una vitrina, porque eso no es suyo y eso es un abuso a la propiedad privada y eso es un pillaje, y eso ocurrió en los Estados Unidos. Ahí estamos mirando, fíjense, eso no son gente protestante, esos son vándalos que se aprovechan de esa situación para cometer este tipo de desmanes. Y eso está, esas protestas en los Estados Unidos, con esa aglomeración que está habiendo en más de 40 estados de los Estados Unidos, que tiene 360 millones de personas, esto va a disparar, desgraciadamente, nueva vez la punta del virus, que en Nueva York estaba medio controlado, pero que había sido la ciudad más afectada de todos los Estados Unidos. Todo esto que está ocurriendo va en contra de lo que es el coronavirus y de su contaminación. Pero en República Dominicana, ya acabo de llegar al canal, hay como si fuera un día normal, hay tapones, la gente está en los mercados y la gente ya no está respetando el distanciamiento. Y ese es el mensaje que queremos dejar en el día de hoy, que muchas personas creen que ya todo acabó y desgraciadamente todo comenzó y todo va a depender, como dijimos en la etapa 1. Si yo no me aprendo a cuidar yo no tengo la capacidad de poder cuidar a mi semejante, llámese mi familiar, mi amigo, mi compañero o un ciudadano común. O sea que tenemos que poner de nuestra parte con nosotros mismos primero para poder orientar y dar el ejemplo a los demás. Vamos a una pequeña pausa y tomamos un poquitito de tiempo porque era importante, porque se inicia una fase muy importante. Chile terminó la segunda fase. Chile es mucho más avanzado culturalmente que nosotros y saliendo de la segunda fase hubo un rebrote en el que el domingo murieron 150 personas en un día y han tenido que volver a la fase 0 con toque de queda 24 horas. Y es lo que no quiero que suceda aquí, porque ya dentro de menos de 28 o 30 días vamos a tener un proceso electoral de la fiesta de la democracia donde el pueblo dominicano pues debe elegir a su próximo presidente. De manera que vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos enseguida a tratar de ver si podemos completar o al menos orientar el inicio
de lo que es las enfermedades inflamatorias intestinales, esta vez con la enfermedad de Crohn. Volvemos enseguida. El doctor Bernard Crohn, norteamericano, en el año 1932 da a conocer que existe una enfermedad inmunocomprometida que afecta el tracto gastrointestinal y que se divide en enfermedades inflamatorias bajas, que son la colitis ulcerativa, colitis inespecíficas, y la enfermedad de Crohn, que por su descubrimiento llevan su nombre hasta la actualidad. Quiere decir que es una enfermedad relativamente joven. Hasta hace muy pocos años había habido en República Dominicana una clínica y un patronato para que las personas con enfermedad de Crohn pudieran intercambiar, y el pasado 21 del pasado mes de mayo pues se celebró el Día Mundial de Lucha contra las enfermedades inflamatorias intestinales y de la concientización de los pacientes de intercambiar unos con otros de todo lo que significan sus experiencias. Ayer, para el programa anterior, hablábamos de la importancia de la colitis ulcerativa. Hoy vamos a tocar la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad que afecta el mecanismo inmunológico. No se sabe qué la causa, es de origen desconocido, pero se cree que quizás infecciones intestinales recurrentes o un gen que tenga la persona inmunocomprometida. Desconoce el organismo esa bacteria o ese virus y la alberga, y entonces se autodestruye a sí mismo, produciendo esta terrible afección, con la característica de las dos, de que la colitis ulcerativa afecta solamente el tracto inferior del aparato digestivo, llámese el colon exclusivamente, y la enfermedad de Crohn tiene la particularidad peligrosa y amplia de que afecta desde la boca hasta el ano. No es menos cierto que la parte que más se afecta es el ilion terminal. El intestino delgado se divide en yeyuno, ilion, que es la parte superior del intestino delgado, y la parte inferior, el ilio y el ilion terminal, que desemboca en la válvula ileocecal a desembocar ya el ciego, que es el inicio del intestino grueso, donde comienzan a pasar ya los desechos que no son utilizados por el organismo, y donde el colon tiene solamente la potestad de tomar el agua, donde existen los electrolitos necesarios como potasio, cloro, sodio del agua, la absorbe el agua, y el resto va avanzando hasta ser expulsado por el ano en forma de materias fecales. Pero la enfermedad de Crohn puede ocurrir en cualquier lugar. El sitio preferente para que las lesiones aparezcan, que son ulceraciones y estenosis, es decir, que además de ulceraciones que puede ocurrir en cualquier lugar del tracto digestivo, pues tenemos que la enfermedad de Crohn también puede estenosar, es decir, obstruir y producir fístulas. Es decir, una fístula es un orificio que pueda comunicar un lugar del intestino con otro. En el intestino delgado es donde ocurre el gran milagro de nuestra absorción, donde se absorben los nutrientes que ingerimos, los alimentos que ingiere el ser humano, y por lo tanto una persona afectada por una enfermedad de Crohn en el intestino delgado va a tener un problema de absorción importante. Por eso va a tener anemia, va a tener desnutrición, va a tener pérdida de peso. Los síntomas cardinales son diarrea, dolor abdominal, puede haber fiebre, tenesmos, anemia marcada en el paciente, sensación de debilidad general, y en muchas oportunidades van a haber abscesos perianales. Entonces la enfermedad de Crohn es una enfermedad de origen desconocido. Con los avances que está teniendo la PANCO, que es una organización mundial, que vuelvo a repetir que la PANCO ha habido tanto progreso en República Dominicana con la clínica de enfermedades inflamatorias que está en CEDIMAT, que está en el Hospital Moscoso Puello, que está en Santiago, en el Hospital Cabral Ibáez, y que está en el Padre Villini, que está ahora en el Intrante, en el oncológico que está al lado de la UASA, o llámese el oncológico nuevo. Ahí está el Hospital Padre Villini, un piso para ellos, porque el Hospital Padre Villini está cerrado por remodelación o por los peligros que conllevaba el peligro de derrumbes. Y entonces ahí también hay una clínica de enfermedades inflamatorias. El doctor Sócrates Bautista ha sido un pionero, y la doctora Keila Villa y Liliana Jiménez y
Clara Lía Almonte, médicos muy jóvenes todos, los encargados de llevar el baluarte de lo que significa de la concientización de las enfermedades inflamatorias intestinales, y la enfermedad de Crohn es un verdadero dolor de cabeza no solamente para el paciente, sino para el médico, porque tiene muchas vertientes. Produce un grave problema de desnutrición del paciente. La enfermedad de Crohn afecta las vellosidades intestinales y el paciente no absorbe alimentos que normalmente son necesarios como nutrientes, y muchas veces hay que aplicarle pues esos minerales, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12. El ácido fólico está súper bajo también porque no se absorbe en el intestino delgado, que es donde de verdad se absorbe en nuestros nutrientes, y tiene rechazo para muchísimos alimentos los pacientes con Crohn, sobre todo intolerancia al gluten, intolerancia a los lácteos, intolerancia al exceso de fibra. Tienen que llevar una dieta muy disciplinada. De verdad, la enfermedad de Crohn es un verdadero dolor de cabeza para el paciente, quita mucha calidad de vida. El diagnóstico de la enfermedad de Crohn se basa fundamentalmente en una colonoscopía o una gastroscopía que permita tomar biopsias, ya que no puede existir una impresión diagnóstica clínica, pero el diagnóstico lo va a dar el patólogo. Con el avance que está teniendo la investigación de las enfermedades inflamatorias intestinales, específicamente de Crohn, se creó la clasificación de Montreal, en la cual A1 el paciente tiene menos de 16 años, la clasificación A2 el paciente tiene de 16 a 40 años, la clasificación A3 es el paciente de mayor edad de los 40 años. La etapa fundamental de la aparición de Crohn es en el A2, que es en el cual el paciente tiene entre 16, 17 y 30 años, o sea que es un adulto joven. En el caso de la enfermedad de Crohn, es tan frecuente en hombres como mujeres. La colitis ulcerativa es más frecuente en hombres que en mujeres, pero fundamentalmente tenemos la característica de que la enfermedad de Crohn pues tiende a producir un importante déficit de vitamina B1 y de vitamina B12, con una gran desnutrición del paciente. El paciente con la enfermedad de Crohn va a tener la particularidad de que va a perder peso. Los síntomas cardinales, volvemos a repetir, son dolor abdominal intenso, tenesmos es dolor. El tenesmo es la sensación falsa de querer ir a evacuar, tratar de pujar y no salir nada. El paciente va a tener también expulsión de diarrea con mucus, sangre y pus, y esto hace que el paciente tenga muy poca calidad de vida. El diagnóstico diferencial pues se hace con enfermedad inflamatoria intestinal, con el síndrome de intestino irritable, el tabaquismo entre los factores desencadenantes de las personas que fuman muchos cigarrillos diariamente tienen una mayor preponderancia a tener más intensas la enfermedad de Crohn que en el paciente no fumador. Y se cree que es un factor desencadenante importante porque la etiología definitivamente es desconocida. No hay un gol estándar de decir lo produce tal o cual cosa. Hay factores que predisponen. El paciente con Crohn y con colitis ulcerativa tienen una mayor incidencia a desarrollar el cáncer en vías digestivas. Y una de las complicaciones más importantes, desgraciadamente, que produce el Crohn son las fístulas, ese orificio que puede comunicar, o sea, una perforación que comunica órgano con órgano y que generalmente termina en quirúrgico. Tratamiento del Crohn, fuera de, una vez hecho el diagnóstico, que es histopatológico, una tomografía axial computarizada nos va a dar idea de la aparición de fístulas, pero también los abscesos perianales son súper frecuentes. Y algo importante, que más que en la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn tiene afecciones extraintestinales. Una de ellas importante, la ha decretado aquí tanto la doctora Marcela Mejía como el doctor Remberto Escoto, es la uveitis, inflamación de la uvea con ulceraciones que produce el Crohn, y afecciones cutáneas y reumatológicas. Es decir, el Crohn tiene afecciones extraintestinales que complican más el caso. ¿Cuál es el gol estándar del Crohn? Tiene diversos tipos de tratamiento. El tratamiento inicial en un paciente agudamente enfermo con dolor abdominal que no cede ante el uso de la satioprina y de la mesalazina.
pues entonces es el uso de los esteroides, que tiene que ser muy bien documentado y con un personal médico altamente capacitado, porque no se puede dar esteroides así por así, tiene que ser muy medidos de acuerdo al peso del paciente, a la dosificación, que debe ir iniciando lentamente con dosis bajas para llegar a una dosis máxima cada 3 días, cambiando la dosis de prednisona, y al llegar a una dosis, dependiendo del caso y de la agudeza del caso, de 80, 100 o 120 miligramos diarios, al tercer día comenzarlo a disminuir. No se puede bajar bruscamente, puede, incluso si usted se pasa dando el médico se pasa dando una mayor cantidad de esteroides, específicamente prednisona, puede desencadenar la enfermedad de Cushing, que es una enfermedad en la cual el paciente toma la forma de luna llena, la cara, y produce trastornos hormonales importantes. Hay que tener esa precaución de saber hasta dónde llegar con el esteroide e irlo descendiendo hasta llegar a la dosis mínima para, una vez el paciente entre en remisión, pues entonces pasarlo a su tratamiento habitual. Pero es un tratamiento de emergencia. Tal como en la colitis ulcerativa, en la medida que logramos, ya que no hay cura específica, una suspensión de síntomas y un alargamiento del paciente asintomático, mientras más largo ese periodo, vamos a tener menos complicaciones y mayor calidad de vida. En la medida en que el paciente hace síntomas, un síntoma en enero, hace otro síntoma en marzo, otro síntoma, y los síntomas se hacen pequeños, ese es un paciente que ya ha superado las primeras 2 etapas de la terapia y entra a la etapa de los anti-TNF o de los biológicos, que los tenemos en el país, altamente costosos, y que el Estado los proporciona gratuitamente, con la condición de que ese paciente sea debidamente estudiado y se especifique que tiene una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa, y esos anti-TNF son obsequiados gratuitamente y aplicados con el estricto control del médico especialista, el gastroenterólogo que trabaja en enfermedades inflamatorias intestinales, pues se aplica en forma gratuita periódicamente, y esto hace que el paciente logre tener una mayor calidad de vida. De manera que hemos destacado estas 2 importantes afecciones del tracto intestinal. Hay, ahora con el COVID-19, se cree que hay una mayor incidencia de pacientes inmunocomprometidos, no solamente con Crohn, sino con HIV, el obeso, el tabaquista, la persona que tiene diabetes o que tiene hipertensión arterial, son las personas que pueden desarrollar la fase más aguda del COVID, y se han visto reportes de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y manifestaciones intestinales o cutáneas de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerativa. De manera que hemos hecho un pequeño esbozo y hemos hecho una advertencia en cuanto a esta etapa que estamos entrando, de que no todo terminó, todo comenzó, y que debemos cuidarnos positivamente para tratar de ver si con el distanciamiento podemos llegar a tener una cierta calidad de vida, porque ya todo cambió a partir del 13 de marzo, cuando fue declarada pandemia esta enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Volvemos enseguida. Finalmente, una vez esbozado, muy resumidamente, son afecciones muy largas para un programa tan corto, y queríamos aprovechar también para orientar un poco acerca del coronavirus. Pues tienen ustedes una idea de las enfermedades inflamatorias intestinales. Es una realidad en el país, hay una enorme cantidad de pacientes. Es el gol estándar de los pacientes afectados generalmente son pacientes jóvenes, entre los 17, 18 y 25 años. No es muy común. Tengo una paciente con colitis ulcerativa con 65 años, pero eso no es lo más común. Lo más común es que esto se presente en el adulto joven, y que hay que tenerla pendiente una vez aparezcan los síntomas que hemos detallado en estos días. El día de hoy, finalmente, queremos recordar a nuestros amables televidentes medidas preventivas fundamentales. El virus se transmite si usted lo toca, lo tiene en la mano y lleva la mano a su boca, a la cara, a la nariz o a los ojos. Lávese las manos. Si usa guantes, los guantes no lo inmunizan. Cambie los guantes cada vez que usted vaya o toque algo o manipule dinero, metal, o en una escalera o en un ascensor. En el metal, el virus tiene mayor tendencia no a sobrevivir, a estar estable, porque el virus del COVID, el COVID-19, no tiene vida. Necesita fecundar una célula, atacar una célula para poder replicar.
es decir, que no hay vida en el virus, no es un virus vivo, es un virus inerte que es una proteína plasmática rodeado de un citoplasma en forma de corona, de ahí el nombre de coronavirus. El nombre de SARS-CoV-2 se viene del síndrome agudo respiratorio severo que ocurrió en el año 2007 y este se llama SARS-CoV, que significa CoV, Coronavirus Disease COVID, de las siglas en inglés, 19, porque fue en diciembre del 2019 cuando mutó de un humano, de un murciélago a un humano en Wuhan. De manera que precaución, higiene personal, use mascarilla, importante, evite el contacto directo con personas, mantenga distancia y vamos a tratar de sobrellevar esta afección que no sabemos el tiempo que va a estar conviviendo con nosotros. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, el amor no necesita ser entendido, solo necesita ser demostrado.